grabarlo para después poder pasar por el Zoom por el Facebook de nuestra comunidad la charla para quienes no tengan la posibilidad de escucharla ahora. Quisiera contarles un poquito sobre nuestro invitado de hoy, sobre Miguel Steuermann, que es chileno, hace ya bastante tiempo vive en Argentina, tiene una gran trayectoria comunitaria. Durante 1983 a 1985 trabajó en la Embajada de Israel acá en Chile. Entre el año 85 y 87 también trabajó en la Embajada de Israel en Paraguay. Durante 1987 a 1992 estudió en el Seminario Rabínico Latinoamericano y en la Universidad de El Salvador. Estudió estudios orientales y religiones comparadas. Fue seminarista en las comunidades de Paraná, en Entre Ríos, Argentina, y la comunidad sefaradí de Córdoba. Y en el año 1991 fue voluntario en la Guerra del Golfo Pérsico. Desde el año 1992 fundó Radio High, la radio judía de América Latina. Voy aquí a mutar una persona. Muy bien. Y entre el año 2002 al año 2007 fue agente mundial y representante de Pilar Rahola. Del 2007 al 2012 vicepresidente del Congreso Judío Congreso Judío Mundial, y conferencista importante, una de las personas que organizó también, la persona que organizó la visita de la familia Nisman al encuentro con el Papa Francisco, así que una persona que conoce realmente bien este caso y esto que realmente esperamos conocer un poco más, ¿bien? Antes de comenzar quisiéramos presentar un video de algunos minutos, no más de 3-4 minutos, que nos van a ayudar a entender un poco qué es lo que sucede en Argentina respecto a la justicia, respecto a lo que en estos momentos con el actual gobierno ocurre también en Argentina y que dificulta mucho de lo que es la investigación del caso Nisman. Es solo para que entremos un poco en clima de lo que sucede. Así que antes, primero, nuevamente darle la bienvenida y agradecerle a Miguel Steuermann, a Miki Steuermann, y vamos a pasar el video para luego así ya poder escuchar y conversar junto a Miki Steuermann. Aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta, lo vamos a dejar para el final, así que los que quieran escribir en el chat las preguntas serán muy bienvenidas. Con un problema institucional. Yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables, que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a vudú, estatizando chicones. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. De eso usted no tiene dudas. Absolutamente. Rafecas tampoco, Rafecas tampoco, porque hoy lo ha dicho con todas las letras. Es muy interesante lo que usted dice, le voy a preguntar, porque Rafecas, es decir, tira abajo la denuncia porque, y usted lo decía, él entiende que ese delito iba a ocurrir, pero no ocurrió, pero había una idea de hacerlo. Ahí trataré de explicarlo del modo más simple posible. En la consumación de un delito hay etapas que se llaman etapas de liter criminis. Las etapas intermedias desde que el delito se idea hasta que el delito se consuma. Yo pienso en matar a alguien, voy, compro un revólver,
disparo y causo la muerte. Tuve una ideación, un acto preparatorio que fue comprar el arma, el disparo que es el comienzo de ejecución y el resultado, la consumación que es la muerte. ¿Qué es lo que dice Rafecas? Miren, el delito de encubrimiento no existió porque no se comenzó a ejecutar porque Irán nunca aprobó el tratado. Ajá. Pero él no dice que el delito no existe, dice que el delito en todo caso quedó en una etapa preparatoria porque faltó una etapa que fue la aprobación de Irán. Pero lo que está diciendo implícitamente es que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento. Claramente. Yo creo que es un mal... Mire que yo tengo una opinión de Rafecas, pero creo que es un mal análisis. Porque si él quería analizar las etapas del iter criminis, el delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Y me parece que, siguiendo la lógica de Rafecas, esa hubiera sido la calificación correcta. Pero bueno, él ha pensado otra cosa, yo creo que esto va a tener que ser revisado y lo veremos. Yo días atrás escribí en el diario La Nación un artículo que hablaba de esto, ¿no? Que hablaba de que finalmente el acto de encubrimiento es la firma de acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán, y que eso con las escuchas que pasaron todos hemos observado. Y yo creo que esto merecía una mejor investigación, por lo mismo que dice Rafecas, Si Rafecas piensa que el delito no se consumó porque Irán no aprobó el tratado, está diciendo que Argentina hizo todo lo necesario para consumar el delito. Usted sabe que su palabra tiene mucha importancia en relación a esto y por eso nos interesaba su presencia aquí, porque usted no es solamente un analista de este hecho, usted fue protagonista de toda la génesis de la presencia de Nisman allí, junto con Néstor Kirchner y todas esas estructuras. Es decir, su evaluación es que la investigación de Nisman no era un delirio, como desde el gobierno y de algunos sectores se quiere esgrimir. No, además yo creo, recuerdo siempre, hablamos la última vez que, no sé si hablamos para acá o por radio, que le comenté que yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado, tengo probada el encubrimiento, y yo me reí. Claro, y yo me reí y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto. Esa es la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidenta de Kirchner, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Por lo tanto, me parece que esto merecía un mejor análisis. Lo que me llama la atención es el desestimarlo in limine. Eso sí es muy difícil de entender, porque esto merecía un mejor análisis. Partiendo de la premisa que el mismo juez dice que el delito no se consumó, no comenzó a ejecutarse, pero está diciendo que estaba todo preparado para que ocurra. Hay un punto... No me fui del gobierno, a mí no me echaron del gobierno. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del central. Lo que era perverso para en otro tiempo se convierte en valioso ahora. Era perversa la reelección de Menem y es buena la reelección de Cristina. ¿Por qué? Era perversa la corrupción menemista y no es perversa esta corrupción revolucionaria. El peronismo fue conservador con Lula, fue liberal con Menem, fue conservador popular con Duhalde, fue progresista con Kirchner y fue patético con Cristina. Ya a esta altura debería definir qué quiere ser y a quién quiere representar. En verdad lo que ella quiera y cree que es una ventaja es ser funcionario público y no presentar declaraciones juradas y que nadie te investigue. Yo estoy dispuesto a debatir cualquier cosa, lo que no estoy dispuesto a obedecer, porque yo hago política, no estoy en un cuartel. He sido muy condescendiente, lo que no soy es un estúpido. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra
elementos para ponderar. Es definitivamente un mal gobierno. Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina, a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Cuando Cristina se va, en el discurso de la plaza, impactante, mucha gente dice, dejamos un país funcionando, 30% de inflación, dejamos un país incluido, 30% de pobreza. Cuando dice esto la Presidente, ¿lo cree o está actuando políticamente? No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el cepo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación, es un gesto de negación, es una negación terca, por momentos absurda. Bueno, Miki, tienes la palabra. Empezar preguntándote por qué, cuando empezamos a planear un poco esta charla, por qué empezar con este video, por qué empezar con esto. Bueno, primero, antes de contestarte, Johnny, agradecerte enormemente al rabino Johnny Chesky por esta invitación y por ver en pantalla a tanta gente conocida y querida y además recordando especialmente en la comunidad de Valparaíso, Viña, momentos muy intensos de mi adolescencia ya y también adultez, incluso recordar algunas actividades que tuvimos ahí en el estadio israelita de Viña, donde, bueno, hacíamos también muchas actividades en las épocas en las cuales nos íbamos formando. Y ahora que vi todo esto que presentaste y armaste, digo, me voy a cuidar porque los archivos son muy, muy significativos. Después de ver esto, casi no tendría yo que agregar nada. Ustedes lo han visto, son algunos de los archivos. Yo creo que sobre este tema particular hay tantas cosas simplemente de googlear y se pueden pasar días. Ya no hablo de la serie de Netflix, que también tenemos, sino se pueden pasar realmente días encontrando testimonios y en este caso mostraste, bueno, ni más ni menos que testimonios muy contundentes del actual presidente de la Argentina y están ahí, no hay cómo borrarlos. Esto es parte de las cosas que hoy tenemos, así que son testimonios para poder tal vez entender algo o no entender. Y si me permites, y además de saludarlos a todos otra vez, que es un placer, veo desde familiares hasta, bueno, gente también que tenemos aquí de Argentina y obviamente gente querida en Chile. A ver, voy a comenzar por decirles que yo no soy Sherlock Holmes, no soy un investigador, soy apenas un ciudadano, en este caso chileno-argentino, argentino ya más que chileno por la cantidad de años que vivo en la Argentina, y un periodista que ha seguido de manera muy continua este hecho conmocionante. Y debo decirles que si le pregunto al 98% de los chilenos que están escuchándonos, y seguramente a muchos de los que no lo son, ¿qué es lo que piensan? Dirán rápidamente o qué es lo que pensaron cuando ese 18-19 de enero del 2015 aparecía muerto Alberto Nisman. De inmediato, sin preguntar mucho, habrían dado como respuesta, lo asesinaron. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cualquier situación en la vida es sentido común. Y comienzo diciendo esto porque el sentido común nos decía de inmediato
y esta es la primera hipótesis, que un hombre que volvió antes de un viaje de festejo de 15 años con su hija que estaba realizando en Europa, se toma un avión, viene a Buenos Aires y hace una denuncia de la magnitud de lo que el fiscal Nisman denunció, que tenía 2 días después que ir de que apareció muerto al Congreso a de alguna manera exponer elementos de lo que ahí había denunciado. Me parece que el sentido común de cualquiera, sin ser nuevamente un gran investigador de crímenes, rápidamente dice: a este hombre lo mataron. Lo mataron porque claro, el hombre denunció algo que ya vimos también ahí, lo decía el presidente Alberto Fernández, una maniobra que nunca se pudo explicar en la Argentina, y que fue ese mamarracho de entendimiento que se intentó imponer aquí en la Argentina de manera express con Irán, un memorándum que no hay que ser un legista, y acá tenemos seguro especialistas. Cualquiera que lo leía rápidamente se daba cuenta en esos puntos que parecían redactados por un chico de secundaria, que la única intención de ese memorándum de entendimiento impracticable en la realidad era poder levantar las alertas rojas que Interpol ha dictado para los sindicados por la justicia argentina como presuntos responsables del atentado a la AMIA. Digo, no había demasiada sofisticación ni siquiera en el tratado que intentaron imponer. Voy a tomar un segundo más para hablar de esto. La realidad, cuando digo impracticable, porque el que conoce la causa AMIA sabe que es la causa más grande de la historia de la Argentina, tiene algo así como 240.000 fojas. No lo invito a ninguno de ustedes, ni tampoco a mí, a leerlas, porque requeriría un tiempo que seguramente no tenemos. E imagínense que lo que pretendía ese supuesto memorándum era el armado de una comisión mixta, ¿sí?, con 3 juristas argentinos, 3 juristas iraníes y, si no me equivoco, 2 juristas internacionales, con lo cual había que traducir todo eso al farsi, había que además hacer que todos leyeran esa causa varios años, y además no tenía ningún elemento vinculante en términos jurídicos, era casi que el juez de la causa y el fiscal Nisman, entre otros, fueran a hacer una entrevista periodística a Teherán, ahí a la casa de aquellos que supuestamente tienen que venir y habrían tenido que llegar acá a la Argentina el primer día a comparecer frente a la justicia, a preguntarles algunas cosas, a ver qué contestaban. Todo esto, además, y el presidente Alberto Fernández lo dijo en parte de esto que vimos antes, que fue articulado de una manera absolutamente no solo inentendible, o tal vez sí entendible, con personajes que acá en la Argentina son conocidos, outsiders, pero muy peligrosos, cercanos al gobierno en ese momento de Cristina Kirchner, con intereses muy cercanos a Irán. Acá aparecieron escuchas escandalosas en su momento de cómo fue articulado ese memorándum de entendimiento. Y el fiscal Nisman, bueno, después de analizar una cantidad de elementos, viene y presenta esta denuncia institucional enorme que, bueno, tuvo toda la repercusión que ustedes se pueden imaginar, y entre otros hablaba, bueno, de la presidenta y los cercanos, todos ellos denunciados como aquellos que pretendían de alguna manera, bueno, dar amparo a aquellos iraníes con la intencionalidad seguramente de que se levantaran las alertas rojas. ¿Sí? Y también el presidente Fernández dijo, bueno, hay etapas, después no se dio, ya saben, en Teherán ni siquiera lo trataron, finalmente después de mucha lucha la Argentina se terminó por declarar inconstitucional, fue una ardua lucha y muy difícil, y pasamos tiempos realmente espantosos. Voy a volver obviamente al fiscal Nisman, no me voy a olvidar, y a su asesinato, diciendo que, entre otras cosas, porque son tantos los elementos que por ahí algunos se olvidan,
en esas épocas aquellos que rápidamente reaccionamos contra el memorándum, fuimos declarados traidores a la patria. Tuve el placer de integrar una lista de algunos notables que por habernos atrevido a plantear que ese memorándum era escandaloso, un abogado nos inició una acción judicial diciendo que éramos traidores a la patria, y desde la primera magistratura, desde Cristina Kirchner abajo, diciendo todo lo que se puedan imaginar. Y quiero recordar ahora un minuto a un periodista enorme que ya bastante antes de que supiéramos de este memorándum, lo había anunciado, había comentado detalles. Me refiero al periodista José Pepe Eliashev, que fue denostado en su momento por todos, por lo que ya traía, que era todo lo que se había hecho de manera irregular, con encuentros con los representantes de Irán en Alepo, etcétera, etcétera. Digo, porque hay que tener una hilación para entender qué pasó aquí, porque si no, por ahí nos quedamos con un hecho puntual sin poder contextualizar. Miki, Pero ahora, Miki, sí. Disculpa, antes de seguir, a partir de lo que fue, y me imagino que vas a comentarlo seguramente, el tema de lo que es la denuncia, cuando surge la denuncia, surge también desde un amplio sector de la política argentina, tal vez de lo que era el oficialismo en ese momento, donde se dudaba mucho de la consistencia que tenía en sí la denuncia, que eso era, o sea, que eso también alimenta a todo lo que fue a sospechar de un suicidio, como se dijo en algún momento, porque Nisman tenía que ir a comprobar todo lo que era, toda la denuncia a la Cámara, al Congreso, justamente delante de toda esta gente que cuestionaba. ¿Qué tan cierta o qué tan fuerte era esta denuncia que presenta el fiscal Nisman? A ver, voy a tratar de responderte, Johnny, obviamente, diciendo lo siguiente. La verdad es que la denuncia, como también lo dijo Alberto Fernández, es muy clara, porque teníamos todos los elementos, las escuchas, etcétera, etcétera, que ahí estaban muy claras de un memorándum inentendible que nadie pudo explicar hasta el día de hoy, porque es absolutamente inexplicable, excepto todas las teorías que hay atrás. Y la realidad es que el fiscal Nisman hizo una presentación, y es interesante lo que planteas porque, a ver, una de las perversiones más terribles que tiene nuestra Argentina, además de otras más que voy a contar, es que habitualmente transforman a las víctimas en victimarios. Una de las situaciones más espantosas que puede darse en general. Quiero recordar, porque vale la pena para todos, que el fiscal Nisman fue nombrado en el año 2007 fiscal especial a cargo de la causa AMIA por el expresidente Néstor Kirchner, y como también lo vimos en esa época, jefe de gabinete Alberto Fernández. Es decir, un hombre de confianza, un hombre cercano seguramente a el kirchnerismo. Y resulta que durante toda su trayectoria, más allá de los cuestionamientos, y yo no quiero de ninguna manera transformar a Nisman en un héroe ni en un villano, es interesante que nunca, y esto habla también de seguramente el hecho de lo que tiene que ver con su asesinato, apareció nada en ningún lugar hasta el momento en que aparece muerto. Ahí apareció una operación desde el oficialismo espantosa. Bueno, en realidad, un par de días antes de su denuncia, 2 días antes, con vamos a ir con los tapones de punta, y empezó una campaña donde se dijo aquí absolutamente de todo. Eso muestra hasta dónde cuando uno tiene la cola sucia necesita, claro, cuando ya hay un muerto que no puede defenderse, sacar cualquier cosa.
Digo, ¿no sabía el gobierno y los servicios de inteligencia y todo lo que siguieron el caso, todo lo que era Nisman y lo que hacía Nisman y lo que no hacía? Extrañamente aparece todo una vez que el hombre denuncia lo que denuncia, diciendo nuevamente, alguno habrá pensado que había traicionado a aquellos que lo habían puesto, y tampoco podemos tener absolutamente claridad de por qué hace esta denuncia. Hay teorías, algunos dicen que lo querían correr de la fiscalía, todo eso puede ser cierto. La realidad es que quiero, Johnny, decir algunas cosas que son nuevamente del sentido común. Digo, cuando uno tiene que plantear una hipótesis, me parece que lo primero que debe hacer en una situación como esta es decir, bueno, ¿qué es lo que plantea la situación que estoy viviendo? Y más allá, ya podremos tocar de qué hizo su custodia y no custodia, el hombre que tendría que haber sido el mejor custodiado de la República Argentina, porque tenía una fatua, porque ya tenía amenazas, porque había hecho una denuncia de este calibre, con lo cual, si había que cuidar a alguien, era el fiscal Nisman. Bueno, resulta que los custodios lo abandonaron directamente durante 12 horas ese día hasta que el hombre apareció muerto en su casa. Y haber planteado como primera hipótesis, no como la última, la más impensable, la más improbable, que el hombre se suicidó, muestra hasta dónde hubo una intencionalidad de crear en la Argentina una visión deformada como tantas veces de la realidad. Y acá ya voy adelantando y digo, tengo malas noticias. Yo, que creo que la Argentina tiene grandes talentos, enormes talentos individuales, es un país con una creatividad enorme, en todas las áreas hay argentinos que se destacan, desde el Papa hacia abajo, más allá de las críticas que cada uno de los que se destaca siempre tiene. Debo decir que desgraciadamente en lo que hace a la justicia, este país tiene una justicia que está pervertida desde las formas. No hay posibilidades en un país como este, ya lo ven en los casos AMIA, Embajada de Israel, la fábrica de Río Tercero, que explota. Pueden encontrar todos los grandes casos que han quedado absolutamente en la impunidad. Y quiero agregar que este no es el primer magnicidio en la historia de la Argentina, desgraciadamente. Hay una cantidad de hechos luctuosos terribles que quedaron además generalmente en la impunidad absoluta. Entonces, tengo malas noticias. Han pasado 5 años y creo que esta causa, excepto que ocurra un milagro, va a correr el mismo destino del atentado de la AMIA, el atentado de la Embajada de Israel y otras causas de Argentina. Y esto, cuando digo la perversión de la justicia, quiero que entiendan que acá hay una cantidad de elementos que de alguna manera hacen que esto que digo sea así. Miren, tengo sumo respeto por el fiscal que lleva la causa, el fiscal Tayano. Es un hombre probo que fue amenazado, que tuvo situaciones muy difíciles, pero les voy a contar que el fiscal Tayano tiene 8, así como lo escuchan, 8 jóvenes, en su gran mayoría, contratados que trabajan para él. Y hace varios años que está intentando nada más ni nada menos que le efectivicen a esos 8 jóvenes, ¿sí? Como escuchan, para que pueda él darles una cierta tranquilidad, porque al no estar efectivos, 8. Y además no es la única causa que el hombre lleva cantidad de causas. Cuando este hombre viaja a los Estados Unidos o incluso a otros países y le preguntan, bueno, ¿con cuántas unidades cuenta para investigar este magnicidio que sin duda tal vez fue el más resonante? Y él cuenta esto, nadie lo puede creer. En realidad no tiene los recursos mínimos para poder hacer todo lo que habría que hacer. Y además hay todo un procedimiento en la Argentina que está hecho de manera tal de que las grandes causas nunca lleguen a una sentencia. O van a
llegar a la caducidad en el tiempo y entonces van a quedar en la nada, o hay una cantidad de recursos y recursos. Miren ustedes lo que ha pasado con todos los que ingresaron a la cárcel por situaciones de corrupción. Ya casi no tenemos a ninguno. Y así pueden agregar casos y casos y casos. Digo, la Argentina desgraciadamente tiene una realidad judicial penosa, una construcción donde la justicia está absolutamente ausente. Y acá quiero recordar algunas frases de algunos letrados amigos que siempre me ayudan a entender un poquito más y que son también muy claras y creo que vale la pena, sobre todo para los chilenos que a veces deben sentir que lo estoy hablando de otro planeta. Hay una realidad que siempre ellos plantean, dicen, tiempo que pasa, justicia que huye. La realidad es que cuando un atentado o un asesinato no se esclarece en los primeros días, en lo posible, rápidamente, es muy posible que no se esclarezca más. Y ni hablar que, como también dicen muy bien los juristas, cuando la política entra por la puerta, la justicia huye por la ventana. Y en este caso en particular, no hay duda que la política ingresó desde el primer momento. Alguno que quiera ver imágenes escandalosas puede encontrar, están todas, incluso se filtraron, esto pasa aquí también, las imágenes del momento en el cual ingresaron al departamento, cómo actuó desde el punto de vista profesional todo el equipo que entró a investigar. Y acá creo que siempre hay una complicidad que también se da con los atentados, porque para mí es más o menos lo mismo. Hay entre inoperancia, ineficiencia, y puede ser de alguna manera una impericia real o dolosa, por decirlo de algún punto de vista más jurídico. No sé, pero hay seguro de esto. Acá hay una trama además compleja que tampoco tiene demasiada en este momento importancia. Digo, nadie podría pensar que un asesinato como este, o una muerte como esta, la iban a realizar 3 muchachos contratados aquí, mercenarios en la provincia, por decirlo así, sin experiencia. Acá se requería gente profesional. Entonces pensar que, bueno, iba a ser de una simple resolución es no entender seguramente quiénes estaban atrás. Y agrego esto, tuve hace poco la posibilidad de entrevistar al principal sindicado como responsable, que es quien le entregó el arma, Lago Marcino, toda una historia, ustedes seguramente conocen, el perito informático que trabajaba para él. Y además de entrevistarlo, después intercambié muchos WhatsApp con él, ¿no? Él tratando de explicarme, bueno, lo que tiene para decir. Y la verdad es que yo no soy investigador, lo digo, vuelvo a decir, no soy Sherlock Holmes, no sé quién lo mató, pero está claro que quienes lo realizaron no eran improvisados. Está claro que Nisman no tenía una depresión y se vino porque estaba deprimido de Europa a hacer esta denuncia. No estaba deprimido porque lo hubiésemos visto en su declaración en televisión, al contrario, estaba con toda su responsabilidad institucional, incluso diciendo que le podía costar la vida lo que estaba haciendo. Y incluso en la más distante, para seguir avanzando en las teorías de lo que puede ser un suicidio, es un homicidio inducido, como alguno ha dicho. Nadie puede saber qué es lo que pasó. Pero desde ya pensar en el suicidio porque el hombre justo ese día se despertó teniendo un mal día, es simplemente pensar completamente errado. Y cuando digo que se quiso imponer esta teoría, desde ya la quiso imponer desde el primer momento el gobierno. Cristina Kirchner en su primer discurso público habló de un suicidio. La fiscal, otro tema por sí mismo, una señora que ya estaba a punto de jubilarse, de hecho está jubilada, que la impusieron un poquito ahí que entrara.
y no se hizo que inmediatamente una causa como esta fuera al fuero federal, que era lo que correspondía a la investigación. En un momento, a los pocos días, dijo, desgraciadamente no encontramos pólvora en las manos del fiscal. Esto habla también. Digo, son demasiados elementos. Ahora, la presidenta en ese momento, Cristina Kirchner, dijo que era un suicidio y a los 2 días apareció en otra cadena nacional diciendo que se trataba de un asesinato, pero obviamente que intentaba perjudicarla a ella. Digamos, el problema no era el muerto, no eran las hijas del muerto, sino que el problema siempre estaba ella, en el centro. Digo, para entender un poquito algunas cosas que tienen que ver con lo que ha sido la dinámica. ¿Qué más quisiera, digamos, mencionar para que podamos pensar juntos y después obviamente abrir a que podamos compartir preguntas y algunas visiones más? Alguna anécdota personal. Yo vivo en la Argentina hace más de 30 años, tenía que hacer cálculos, sí, sí. Y debo decirles que he pasado aquí muchas cosas. Pasé el atentado a la embajada, pasé el atentado a la AMIA, de la AMIA particularmente con todo el dolor personal incluso. Pero creo que la vez que más miedo he sentido fue en la noche en que apareció muerto el fiscal Nisman. Realmente sentí miedo. Porque pensé que si en la Argentina se podía matar al hombre que mejor custodiado debía estar, se podía matar a cualquiera. En realidad, y acá hay unos cuantos argentinos que están con nosotros hoy, tenemos muchas muertes en el último tiempo y en todos los tiempos de muchos denunciantes de temas muy difíciles. Y cuando hablo de la justicia de nuestro país y de lo que acontece con mucho dolor, digo, ¿hasta dónde llega la perversión que en casos resonantes de corrupción, así funciona esto desgraciadamente? Voy a recordar un caso totalmente distinto que algunos conocen acá. En un momento hubo una famosa ley que se quiso imponer en el gobierno de la Rúa, una ley que tenía que ver con trabajo, y se llamó la ley Banelco, pero la ley Banelco era porque, bueno, era una tarjeta de crédito, por decirlo así, se le pagó a algunos senadores para que la aprobaran. Y esto lo denuncia, se autodenuncia, aquel hombre Pontacuarto que llevaba el dinero con el que se le pagó a todos aquellos que terminaron por aprobar. Un escándalo. Bueno, ¿cómo termina esa historia? Todos absueltos, menos Pontacuarto, el hombre que denunció. Miren, es realmente increíble, ¿no? Pero digo, el hombre que termina siendo único inculpado en la causa es aquel que denuncia que él cometió un ilícito que era pagarle a todos aquellos, obviamente no era de dinero de su bolsillo. Bueno, así termina esta historia. Digo, si vamos a la causa AMIA, recordemos que hace no demasiado tuvimos un juicio por encubrimiento que tiene ahí, también estaba el fiscal Nisman como asesor en ese momento, los fiscales Müller y Barbaquia, que estaban entre otros con el juez Galeano y algunos otros del gobierno, Menem, Anzorregui, que era el secretario de inteligencia, etcétera, etcétera, sentados en el banquillo de los acusados. Esto es desgraciadamente parte de una trama muy, muy perversa, y digo, la historia de cómo se arma toda esta situación es realmente muy difícil de resolver. Por eso decía, tengo la sensación que esta causa continuará con el mismo destino, excepto algo muy casual que tiene las causas AMIA, Embajada de Israel, que quedarán como un hecho de impunidad más, y donde se impuso, como parte de lo que el gobierno de ese momento hizo y que continúa obviamente trabajando para esto, en esto de, bueno, opinen. Hay quienes opinan que se mató porque el hombre estaba mal, porque no sabía cómo iba a responder en el Congreso, como si eso
no lo hubiese dicho 2 días antes. Otros dirán que fue asesinado. Y quiero sobre esto agregar un último aspecto, Johnny, y después ya abrir para que preguntes por ahí si hay algo no he sido claro y que cada uno participe. Que hay una verdad, obviamente histórica, una verdad de los hechos y una verdad jurídica. Y esto es importante también tenerlo claro. La verdad, para aquellos que tienen, creo, racionalidad, sentido común, honestidad intelectual, es bastante clara. Ahora, poder llevar esa verdad a una verdad jurídica es más complicado, sobre todo cuando se encubrió o se hizo todo lo posible para que no se llegue a esa verdad o porque no se quiere. Cualquiera de los factores. Pero obviamente un fiscal y una causa tiene que tener los elementos probatorios para poder llegar a una condena. No se puede condenar simplemente, como yo decía, con el sentido común, con los elementos que uno puede tener, sino que hay que llegar a probarlo. Y seguramente si no se investigó bien desde el inicio, que acá creo que algunos de los que están son especialistas en esto, en investigaciones, es muy posible que obviamente no sea fácticamente posible en términos jurídicos de llegar a algún tipo de situación. Y obviamente hay intereses muy concretos de aquellos que siguen involucrados en la causa para que esto termine de cerrarse y continuar ahí en un lecho de impunidad. Cierro diciendo que obviamente ustedes vieron al inicio, que era mucho más importante de todo lo que yo he dicho, lo que decía en su momento, nada más ni nada menos que un hombre clave como fue Alberto Fernández en la administración de Néstor Kirchner en su momento. Tuve la posibilidad de entrevistarlo cuando, bueno, estaba en la vereda del frente de quien es hoy su vicepresidenta, y esto que decía en estos distintos reportajes incluso suena suave a lo que me dijo. Él me dijo directamente que a la señora casi había que medicarla, voy a decirlo así. Pero bueno, hoy es su aliada en términos de la construcción y quien lo termina de ungir a él como presidente, y parecería que estos archivos, que por suerte existen, aunque parecería que poco quiere recordarlos, totalmente nunca dijo nada de esto, nunca pensó que se trató, ya hace poco dijo que ahora le parece que se trató de un suicidio, porque, no sé, aunque la justicia argentina ya dijo, ¿sí? El Tribunal de Alzada, después de también mucha lucha, de que se trató de un asesinato en función de lo que él era y de la investigación y la denuncia que había hecho. Cierro, Johnny, con esto. Cuando ya hace 3 años, después de que justamente había gestionado que fueran las hijas del fiscal a Chile, a las macabiadas que se hicieron en Chile, que para ellas fue muy importante en términos de reivindicación personal, eran dos chiquitas, cuando las cosas que se dijeron aquí de su padre fueron espantosas. Luego pasó el tiempo y de una manera muy expresa organizamos este viaje con las hijas y con la ex mujer del fiscal a Israel y al Vaticano. Y la verdad que mi diálogo con ellas, y sobre todo con la jueza Arroyo Salgado, no era frecuente. Organizamos, como hoy, todo por WhatsApp y un par de diálogos de mensajes, muy rápido. Y mi primer encuentro con ella en el aeropuerto fue, previo a la salida, le dije, mire, de todo lo que han dicho del fiscal, yo no lo conocí. De hecho, increíblemente, lo vi alguna vez, pero no tuve tampoco un trato personal. Mucho de lo que han dicho puede ser cierto, que era malo, que era bueno, que fue, que investigó mejor o peor, etc. La verdad, nada de eso me importaba. Digo, nada de eso justificaba que al hombre lo asesinaran. Y que lo asesinaran después de haber tenido el coraje de realizar una denuncia de un hecho tan claro como fue
ese mamarracho que lo único que intentaba era darle impunidad a los iraníes, vaya a saber uno por qué negocios que puedan haber habido atrás, por qué intereses que pueden haber habido atrás, seguramente fraguado en Caracas, seguramente por intereses muy concretos del vínculo entre Venezuela y Irán y la Argentina, que tenía con Venezuela en particular, un vínculo también de intereses muy concretos. Esas son muchas preguntas. Lo concreto es que el fiscal Nisman fue muerto y es otro punto negro y terrible en la historia de la Argentina contemporánea. Muchas gracias, Miki. Realmente, wow, uno se queda para adentro de todas estas cosas. Yo quisiera preguntarte dos cosas, porque tanto el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA y ahora el asesinato al fiscal Nisman se produjeron en gobiernos, digamos que siempre asociados al peronismo, si se quiere decir. Sabemos un poco de que Menem surge del peronismo, lo mismo la figura de Néstor y Cristina, bueno, con Cristina fue el atentado y ahora este gobierno de Alberto Fernández vinculados al peronismo. ¿Qué sucedió específicamente durante el gobierno anterior, el gobierno de Macri, si hubo algún avance, si se trató de hacer algo con respecto a esto, si hubo algo más en cuanto a lo que fue la investigación? Eso en primer lugar, te quería preguntar. Bien, empiezo por esto que mencionaste, digamos, el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Es para otro día y varios tomos. La verdad, aunque vivo más de 30 años en la Argentina, es una pregunta permanente, pero está claro que, como alguno dijo, en la Argentina todos son peronistas, no importa de qué lugar. Es un movimiento ecléctico que permite todo, derecha, izquierda, y tiene que ver con el poder y tiene que ver con algunas cosas más. A ver, voy a comenzar reivindicando un minuto el peronismo diciendo lo siguiente. Néstor Kirchner, porque hay que recordar y ser justo, fue tal vez de todos los presidentes, claro que cuando él ya asume habían pasado muchos años del atentado a la AMIA, uno de los que toma un compromiso más importante en, de alguna manera, intentar destrabar la causa. Néstor Kirchner es quien declara que la Argentina era culpable y responsable del atentado por no haber cuidado a las víctimas. Néstor Kirchner es quien se para en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se indica a Irán como responsable del atentado. Hay una primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner que fue muy, muy categórica respecto del avance y el intento de avanzar con la investigación y también de lo que proclamaba. En realidad, la senadora en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, que había estado en la Comisión Bilateral de Seguimiento de los Atentados, bueno, siempre tenía una postura particular respecto a la investigación, muy crítica como muchos, pero también ella era una figura muy, muy comprometida, por decirlo así, con la causa, y recuerdo haberla escuchado en distintos foros, etcétera, etcétera. A tu pregunta respecto del gobierno de Macri, mira, como decía antes, han pasado tantos años, que en relación al atentado es muy difícil, ya se sabe, el atentado fue hecho por miembros de Hezbollah, y existen todos los elementos, auspiciado y de alguna manera promovido por Irán, más allá de que algunos hablan de Siria, todo eso confabula, en la época eran lo mismo, y los elementos están, la verdad está. Lo que no están son, bueno, aquellos que tendrían que comparecer a la justicia, y no sé, porque aparecen operaciones todos los días, cuántas pruebas hay o no, para poder realmente llegar digamos, a darle una condena a alguien. Ahora,
En relación al asesinato de Nisman, durante el gobierno de Macri hubo, claro, una intención de que esto se moviera. Yo no sé si por temor, no sé si porque hay demasiados elementos cruzados, de intereses cruzados, o falta de coraje, no se llegó a avanzar a fondo, como en muchas otras cosas, y se fue diluyendo. Fue casi diría un batallito de batalla permanente, que lo tenían ahí como una amenaza, pero que en realidad, o porque no pudieron, o porque no supieron, o por muchas otras situaciones, no avanzó. Y agrego ahí algo más, Johnny. Obviamente acá hay una historia que tiene que ver con espías y espionaje. Un tema por sí mismo en la República Argentina. A ver, los servicios de inteligencia, que no conozco mucho, pero he seguido en Chile, son profesionales, más allá de los cuestionamientos. Tienen claro qué es lo que deben hacer, trabajan en la seguridad nacional, para llamarlo de alguna manera, que es ver y estar monitoreando hipótesis de conflictos con países del mundo, hoy ciberataques, terrorismo internacional, etc. Bueno, en Argentina los servicios de inteligencia vienen contaminados ya de otras épocas, al igual como fueron otras situaciones, y la verdad es que mucho menos que preocuparse en lo que hace a, bueno, hipótesis de conflicto con el terrorismo internacional, con países limítrofes u otros, han estado al servicio del poder de turno para operaciones de las más impresentables, es decir, lo que acá se llama las carpetas o carpetazos, porque el involucramiento entre la política, y ahí es donde se entremezcla todo, política, justicia, los poderes están muy todos ahí. Finalmente, yo diría, la corrupción estructural hace que es muy difícil incluso saber con quién estás. Digo, difícil en Argentina encontrar santos, lo digo así. Acá pocos tienen las manos realmente limpias para poder avanzar a fondo con muchas situaciones, y tal vez por eso es difícil destrabarlas. Y si querés en algún momento avanzar muy a fondo, no vaya a ser que aparezcas muerto. Una otra pregunta, y esto yo creo importante porque todo esto comenzó y repercute también en todo lo que es la investigación, en la causa de la AMIA, es preguntar un poco cuál ha sido la postura o en qué o cómo se ha manifestado, digamos, no digo la comunidad judeo-argentina, bien, porque más allá vos, los que estén acompañándonos en este momento desde Argentina, sí, personas simples, miembros de muchas comunidades a lo mejor, pero la dirigencia de la comunidad judía argentina, que sin lugar a dudas sigue siendo la comunidad más fuerte, más importante que tenemos en América Latina. ¿Cómo se ha manifestado o qué ha intentado hacer un poco para esclarecer o para que se lleve a cabo más profundo la investigación? Eso te quería preguntar. Bien, hay un dicho en Yiddish que nos va a ayudar. En Yiddish se dice, así como son los países, los no judíos, dice, somos los judíos. La dirigencia judía en Argentina somos y son argentinos judíos, que responden a los mismos parámetros culturales del país en su globalidad. Es difícil que no fuera así, casi sociológicamente es obvio. Y entonces yo te diría que la misma corrupción cultural, los mismos intereses encontrados, aparecen también en la dirigencia comunitaria e incluso, tristemente debo decirlo después de tantos años, en los familiares. Entonces, también en la comunidad ves la división absoluta y quienes han utilizado el atentado para
fines que no tienen que ver justamente con el esclarecimiento y la justicia, y ves todo tipo de situaciones, desgraciadamente, que no son muy felices. Institucionalmente han hecho lo que han podido, voy a decirlo así, frente a una situación que de verdad es complejísima, porque más allá de lo retórico y que uno pueda exigir y pueda pedir y pueda reclamar, a esta altura de los hechos es realmente un enjambre las causas, y en términos de el fiscal Nisman, vuelve a ser un tema que se instaló en la política, es decir, están los que acompañan al kirchnerismo, por decirlo así, que van a decir que el hombre estaba deprimido y se pegó un tiro, solamente por casualidad, y aquellos que no están en esa visión dirán que lo asesinaron, y ya otra vez los hechos dejan de ser el centro y pasa a ser una interpretación ideológica que desgraciadamente se presenta. La comunidad, como sabes, tiene una denuncia en la DAIA, está como uno de los denunciantes de la expresidenta, es una situación todavía pendiente, pero que también ha tenido situaciones internas poco felices, porque incluso lo voy a decir así, la corrupción puede hacer que hasta aquellos que deberían defender causas con mucha contundencia, a veces por intereses que no son exactamente la justicia y la verdad, se vendan por el famoso plato de lentejas. Voy a agregar una anécdota de los últimos días, por ahí la leyeron en una crónica que hicimos. Incluso organismos internacionales judíos, como el American Jewish Committee, que hace poco le hizo una pseudo entrevista al actual presidente, deja mucho que desear cuando dicen, más allá de la retórica, que están comprometidos con el esclarecimiento. Entonces, hay intereses desgraciadamente encontrados, y los dirigentes judíos de la Argentina son y somos absolutamente argentinos, con las bondades y con las miserias, con el talento y con las absolutas limitaciones. Y ante esta realidad que cuentas, ¿hay alguna posibilidad, sea la causa de la AMIA, sea esto, llevarlo a una corte internacional, por ejemplo? Bueno, yo espero. Una de las cosas que tratamos de impulsar sin ser jurista y que algunos recogieron y que realmente ha tomado vuelo, está ahí en la discusión en las cámaras, es el juicio en ausencia en términos de la causa AMIA. Yo creo que sería importante, y lo digo porque seguramente, primero porque no invalida otras instancias, pero haría que aquellos que no comparecieron y están prófugos de la justicia argentina, bueno, con los elementos recolectados y con las posibilidades que eso permite, como ya hubo otros antecedentes en el mundo, puedan tener una condena, que esto significaría algo importante en términos de lo que, bueno, por lo menos quedaría instalado y ayudaría en algo, solo en algo, a cerrar un poco una herida abierta que está ahí de manera permanente. Yo creo que el juicio en ausencia es un elemento. Hace pocos días, en una nota que le hacíamos al titular, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, él decía y proponía, entre otras cosas, por ejemplo, llevar la causa a un fuero internacional. Digamos, es una posibilidad. Pero han pasado 26 años, estamos hablando de una eternidad. Imagínense que seguimos todavía hablando de esto, exigiendo justicia, cada año otro acto, otro discurso, 100.000 actos. No hay cuerpo que aguante, ni sentido común tampoco. ¿Quién puede pensar que 26 años somos persistentes y seguiremos pidiendo y seguiremos haciendo lo posible? Pero me parece que el juicio en ausencia, en el caso de AMIA, sería una posibilidad. Y en términos de lo que ha acontecido con Nisman, creo que también en algún momento sería bueno llevar el caso a una Corte Interamericana de Justicia, porque me parece que tengo
muy pocas expectativas que la Argentina pueda llegar a ver una resolución del caso. Nos preguntan acá si acaso la detención de Sabag en Cabo Verde puede ser una manera de desenredar la madeja de esta trama. Y hay muchas expectativas, pero a esta altura hay tantas expectativas de tantos lados que quién sabe, y además, digo, conociendo lo que es Argentina, voy a ir nuevamente al caso de Ponta Cuarto con el Senado. Digamos que Sabaj dice, yo sé, tengo las cuentas. De hecho, hubo un programa que seguramente por ahí algunos se enteraron hace poco de un hombre israelí, de los que fue en algún momento parte del Mossad y que dijo que le dio a Nisman las cuentas, etcétera, etcétera. La Argentina es especialista en, diría, negar todo, sobre todo las evidencias. Así que acá pueden venir con todas las evidencias al caso y van a instalar lo que quieran instalar. Desgraciadamente las evidencias no son lo que terminan por definir nada, menos en lo judicial. Muchas gracias, Miki. No sé si alguien más quiere ordenadamente habilitar su micrófono y hacer alguna otra pregunta. Pregunta, Y no... si no, solamente también. Sí, pero tratemos que sea alguna pregunta más que alguna afirmación u opinión, que sea alguna pregunta. Aprovechemos que tenemos esta posibilidad Miki, de... Ahí Jorge Jorge Masitelli. Masitelli de Mendoza. Ah, ¿qué tal, Jorge? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Vos considerás que esto va a quedar, como siempre, todos los juicios que se han hecho en la Argentina, en la nada? ¿Lo más probable? Y diste la respuesta. Yo creo que lo más probable que va a quedar en la nada. Y esto más allá de que, otra vez digo, la Fiscalía, por lo que conozco, y el fiscal Tayalo tiene un gran compromiso con la causa, pero mira, hay tantos elementos y, a ver, vayamos atrás. ¿Qué pasó con el armado, el memorándum, las escuchas que conocimos? En cualquier país del mundo eso es escandaloso y miren, Watergate es un porotito al lado de lo que escuchamos. Y acá quedó como una anécdota más, e incluso nos dijeron que lo que escuchamos no lo escuchamos. Digo, la deformación que tenemos y el sistema judicial como está constituido, me parece que hacen que estas causas, como tantas otras, terminan siendo algo más de nuestra anécdota terrible. Voy a agregar temas distintos. Tenemos hoy a Lázaro Báez, para algunos que están en Chile, uno de los hombres que eran más cercanos a Néstor Kirchner, hombre que era un banquero en la provincia de Santa Cruz, banquero no que tenía banco, que era un cajero de banco, porque si no van a creer que era banquero, era un cajero de banco. Bueno, el hombre pasó a ser de cajero de banco uno de los hombres más ricos de la Argentina. Cuando hablo de riqueza, el hombre tiene tierras más o menos por 3 veces la capital federal de la Argentina. Esa es la dimensión de tierras que compró, ya no hablo de las empresas, todo lo que tiene, una cosa que nadie puede pensar, y así como eso en otros. La vicepresidenta actual con su difunto marido, que siempre estuvieron fundamentalmente en la función pública y un tiempito como abogados exitosos, bueno, tiene una fortuna en blanco, de aquella que se puede mostrar con papeles que seguramente no muestra ningún presidente, no sé si Donald Trump, puede ser que Donald Trump sí, pero otros no, puedan mostrar y justificar. Y aquí esto pasa a ser casi una anécdota más, y la justicia, bueno, está ahí, investiga, las denuncia, etcétera, etcétera, pero poco pasa. Entonces, a tu pregunta, yo tengo muy poca esperanza de que pueda cambiar, porque incluso la capacidad de reacción, voy a decir así, como decimos aquí, la Argentina está podrida de su propia impotencia. Las marchas son una manifestación muchas veces de la impotencia ciudadana,
pero la corporación política está tan bien estructurada que hace que una vez que estás ahí, difícilmente alguien tenga el coraje de destrabarla. Y los que lo han querido lograr siempre fueron tratados como locos o los de alguna manera dieron vuelta como para que no pudieran. El sistema es muy poderoso y me parece que muy difícil de desarticular. Muchas gracias Jorge por la pregunta. Muchas gracias Miki. La verdad, y terminar para ir un poco cerrando y terminando, como seminarista que fuiste, como hombre tan ligado también dentro al mundo rabínico, terminar con algunas palabras de Torá. Decimos Tzedek, Tzedek Tirdof, justicia, justicia perseguirás, y desearte, Miki, que desde el lugar que tú ocupas con tu radio, que realmente hacen una labor espectacular, que puedan aportar ese pequeño grano de justicia dentro de esta justicia que se ve tan perversa y que tan poca esperanza, y ante este panorama que nos cuentas, tanta impotencia y tanto dolor causa, que puedan seguir contribuyendo para que realmente se pueda hacer algo más de justicia. Quería darle la palabra brevemente a nuestro presidente de la comunidad, Werner, para que pueda saludarte también. Miguel, muchísimas gracias. No estaba preparado que hablara, pero es verdad que nos conmueve el testimonio, porque muchas veces escuchamos todo esto en ciertos reportajes y en otros completamente blanquean la situación. Hace algunas semanas estuvimos rememorando a las 85 víctimas del atentado de la AMIA. Hoy estamos recordando a la víctima número 86, y el sentimiento que nos embargó la vez pasada cuando recordábamos la AMIA era de poca esperanza en lo que sucedía, en que pudiéramos llegar a justicia. Hoy día a lo mejor ese sentimiento no cambia, pero sí cambia el poder sentir que hay personas valientes que a través de sus medios de comunicación, como Radio High, se encargan de poder llevar y seguir luchando por la verdad de que muchos creemos que sucedió, de quiénes son los terroristas, de quiénes son los culpables, de quiénes son los asesinos. A lo mejor, como dijiste tú, lo más probable es que la justicia no va a llegar, pero todos los que vivimos en esa época de este atentado, creo que sabemos cuál es nuestra verdad y vamos a morir con esa visión, y mientras hayan personas como tú dando y recordándonos esto, sin lugar a dudas va a ser nuestro recuerdo de todas las personas caídas y en particular del juez Nisman. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de escucharte. Qué bueno saber que tenías raíces chilenas. Yo sigo a Radio High, me llega el newsletter todos los días, así que muchas gracias por todo, Miguel. A ver, el agradecido soy yo, Werner, un placer, y además he visto, por lo menos en los cuadraditos chicos, a gente tan querida, bueno, los papás del Rabino, y a mi cuñada Karin, y a Rita Telias, y por ahí me voy a olvidar de, bueno, gente acá que los veo más seguido, aunque ahora con la cuarentena nos vemos poco, así que es esta la época que nos tocó. Esto que Werner hacíamos hace 28 años de comunicarnos virtualmente, ahora se transformó en una habitualidad, digamos. Están todos... Nadie lo cuestiona. Claro, claro. Es más, ahora estamos repensando si tiene sentido seguir con la radio, porque ya la verdad que hay tantos que hacen conferencias, charlas, periodismo, etcétera, que es todo un tema. Pero digo, yo te agradezco enormemente y a Johnny por la posibilidad. La verdad es que
Johnny decía respecto de palabras de Torá, tal vez para cerrar, y estamos en las vísperas de alguna manera de Tisha B'Av, y sabemos, el pueblo judío ha sabido de lo que es dolor y destrucción, pero también sabe de lo que es la persistencia de la memoria. Imagínense que llevamos 2000 años recordando Tisha B'Av, y somos hoy testigos privilegiados como nunca en la historia de la reconstrucción, y podemos sentirnos realmente tan felices de poder vivir una generación que después de la Shoah puede ver una Medinat Israel como la que hoy nosotros podemos ver y podemos disfrutar, con lo cual, si algo sabemos es tener capacidad de resiliencia y saber que en la memoria y en sostener la memoria y en sostener los valores y en sostener las convicciones, también hay un acto de justicia. Hay una justicia terrenal que a veces alcanza y a veces no alcanza, y hay una justicia histórica y una justicia divina que en algún momento hace que las cosas vuelvan a ordenarse a pesar de. No vamos a poder resolver ni darle vida de vuelta a las víctimas de AMIA. Yo quiero, en un ámbito como este, obviamente, recordar especialmente a Susi Kreiman, y bueno, a tantos otros que cayeron ahí, y además tampoco vamos a poder darle de vuelta vida al fiscal. Cuando tuve la oportunidad de estar con sus hijas, esas 2 semanas tan intensas, vividas y compartidas, ellas la verdad que sabían esto, ya lo habían asumido. Al papá, el papá ya no iba a volver, digamos, como todas las situaciones, no hay vuelta atrás, pero sí querían esa reivindicación de la historia, esa reivindicación de la verdad en términos de, bueno, llegar a esa conclusión. Por eso, seguramente escucharon, la madre, después de que la justicia argentina determinó de que se trató de un asesinato, decidió, por el cuidado de las chicas y de ella misma, apartarse, y ya había logrado lo que ella requería para sus hijas, que se supiera fehacientemente que el padre lo habían asesinado. Digo, me parece que frente a Tisha B'Av, lo que podemos recordar es eso, que la memoria es también un ejercicio necesario que ayuda a traer verdad y a traer justicia. Si no, es terrenal, será histórica y será también de alguna manera la justicia divina. Así que mandarles un gran saludo y desearnos que pasemos esta pandemia sanos, cuidándonos y cuidando a los que están cerca, y que nos encontremos y nos podamos volver a abrazar pronto cuando la famosa vacuna aparezca, y que esto también va a pasar, que también esto va a pasar, así que a mantener la templanza y a saber con optimismo que es un tiempo que aunque es duro, difícil y que trae crisis profundas, también traerá seguramente nuevas oportunidades. Así que el agradecimiento a Werner y al rabino. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Y además de este aplauso virtual, de una forma de hacerte llegar nuestro agradecimiento, te vamos a enviar mañana más tardar el certificado con una donación de caja de alimento a nombre tuyo para las familias de las escuelas de la escuela que apadrina nuestra comunidad, que están pasando por todos estos momentos duros que trae asociado también todo esto del coronavirus. Así que en una forma de agradecimiento, porque quiero decir de que del momento que mandé el hola en el WhatsApp, ya tenía el sí y la predisposición de Miki para poder darnos esta charla. Así que, Miki, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta charla maravillosa.
Y bueno, contarles La a próxima las personas, hablamos de algo feliz. Totalmente, por supuesto que sí, con mucho, mucho gusto. Y felicitaciones Nosotros, a ustedes, en la muchas comunidad judía gracias. de Chile, que no solamente es mi casa, sino que además hay mucho para aprender de la dirigencia chilena, de Chile como país, y que bueno, que otra vez podamos seguir construyendo puentes y ojalá sobre temas que nos hagan sentir a todos mucho mejor. Gracias, Johnny, gracias a todos. Gracias, Muchas Miki. gracias. Bye, bye. Cariño. Contarles a los que ahora en 3 minutos más vamos a comenzar con nuestra cadena de Teilim por nuestro querido Mauricio Moses, y también pedidos de Refuah Shleimá, de pronta recuperación por aquellas personas que están enfermas. Aquellos que quieran continuar en esta sala de Zoom, vamos a tomarnos 2 minutos para terminar la grabación, y por otra parte darle tiempo también a Miki de terminar la transmisión desde Radio High, que estaba siendo pasada también esta charla. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que se van a retirar, Laila Tov, buenas noches, a los que van a continuar, en 2 minutos, 2-3 minutos arrancamos.